una copa que vibró de más, una mano que se inclinó, y en un instante que pareció eterno, el líquido humeante trazó una línea de fuego sobre la falda de la camarera. El ruido del banquete se quebró en un hilo, un gemido ahogado, el tintinear de cubiertos que nadie recogía, y luego un coro de teléfonos que captaban lo inevitable. Las cámaras que acompañaban a la élite no tardaron en enviar el episodio al mundo. Un breve, brutal minuto que lo decía todo. Terence Coleman estaba a kilómetros de ese salón de espejos y chandeliers cuando la imagen le alcanzó. Estaba inclinado sobre el fregadero de una cafetería de hospital, con las manos en agua jabonosa, frotando manchas que no eran suyas, memorizando la rutina que le sostenía. La luz fluorescente lo deslizaba en sombras cansadas. En la mesa del fondo, una foto vieja, enmarcada con cinta, de dos chicas jóvenes sonriendo frente a un coche lleno de promesas. En la esquina del marco, un billete arrugado, $2 doblados hasta convertirse en un pequeño símbolo que él tocaba casi a diario con la punta de los dedos como quien guarda una promesa. Hace años, cuando trabajaba como paramédico, Terence había dado esos $2 a una mujer empapada en una tormenta. No eran mucho, pero para él eran todo lo que tenía en ese momento. Una propina, un gesto, una decisión que le definió. Desde entonces, cada vez que respiraba hondo o que la duda lo zarandeaba, tocaba ese billete y recordaba que la dignidad se sostiene en gestos pequeños. Tenía algo que demostrar, aunque nadie le preguntara. Tenía que cuidar de su madre, Gladys, con la demencia que iba borrando nombres como si fueran letras en la arena. Tenía que mantener la esperanza de que algún día la verdad sobre lo que le pasó a su hermana Jasmine, Jazz, saliera a la luz. Jazz estaba en una celda por un crimen que no cometió. Terence había pasado años golpeando puertas, denunciando irregularidades, y cada vez que lo hacía, había sentido que la casa de poder se cerraba con más fuerza. El video del banquete llegó a su teléfono por la vía rápida. Un mensaje con pocos caracteres y muchas imágenes. Al principio lo miró con la indiferencia que uno reserva a las noticias ajenas. Pero la escena volvió a él como una cuchillada. La expresión de la mujer que servía, el líquido que saltaba, y después la cara de la agresora, rígida de superioridad, sus labios articulando algo que el mundo vio y entendió como desprecio. Las redes explotaron. Los titulares no tardaron. Incident at Ashford Gala, waitress burned. Socialite in hot oil scandal. En la primera ola de comentarios se colaba la rabia y luego, debajo, venían los nombres de la familia. Ashford, Richard Ashford, empresario, filántropo, titular de notas de prensa que lo confundían con grandeza. Terence apagó el teléfono y volvió a sus platos. En la calle, la lluvia necesitó un minuto más para recordarle lo que ya sabía. La distancia entre quienes limpian el suelo y quienes ocupan el palco se mide en privilegios, no en metros. Su trabajo como conserje en una cadena de hoteles le dejaba ver esos mundos en miniatura. La sala de banquetes era, a veces, su teatro. Había estado allí muchas veces, recogiendo copas, escuchando conversaciones que nunca le pertenecieron. Esa noche del banquete, sin saberlo, su vida iba a cruzarse con el lujoso mundo que tanto le había dado la espalda. En la gala, la mujer que vertió el aceite se llamaba Eleanor Ashford. De rostro pulido por cirugías y cuidado público, de sonrisa que había aprendido a acomodar a los fotógrafos, Eleanor era la esposa del impredio de Ashford, su brillante escudo social. No era una figura simple. Su historia estaba trenzada de ambición, miedo y una educación que le había enseñado a obedecer órdenes con la misma naturalidad con que se recitaba una plegaria. No justifico su acto, porque el acto fue su elección, una violencia a plena luz. Pero Eleanor no nació la villana de la historia. Fue moldeada por un entorno que premia la apariencia por encima de la responsabilidad. En el momento en que inclinó la mano y el aceite corrió, algo dentro de ella se quebró en forma de desprecio manifiesto, pero también estaba ahí el resquicio de una vida cansada de controlar. La camarera que recibió el golpe, la que la prensa popularizó en sus titulares como «La mujer quemada», era una joven de manos ágiles y mirada firme llamada Grace.
Esa noche apoyaba en bandejas con una pulsera con el número del turno y el rostro de alguien que sabía su lugar, pero que no iba a permitir que lo pisaran. Nadie esperaba que Grace fuera algo más que una servidora. Nadie imaginó, hasta que la verdad emergió, que tras su delantal había una matrícula, una identidad oculta. Grace no era solo una camarera. Era agente del FBI, desplegada en un encubrimiento cuidadosamente planeado para investigar la operación que, con el tiempo, amenazaba con desenredar el tejido mismo de la fortuna de los Ashford. La cámara la captó como la captó la crueldad. La sorpresa en el rostro, la mano al vestido, el intento de apartarse, la sensación del peligro. Pero además había otra imagen que no se vio en la primera oleada de viralidad. Un destello de profesional, en la forma en que Grace se recomponía, en cómo sostuvo la verdad incluso dolorida. Estaba entrenada para evaluar, para anotar mentalmente lo que había ocurrido, para no dejar que el shock deflagrara su objetivo. Y pese a eso, cuando su piel sufrió el contacto con el líquido, hubo dolor real y la necesidad, humana, de ayuda. El dolor no la convirtió en menos agente, la hizo más compleja. En el hospital, entre batas y luces, Grace reveló su identidad a toda prisa. Los médicos no se sorprendieron de que una paciente fuera del FBI, pero la noticia obligó a que la investigación tomara una dirección distinta. Había un protocolo cuando agentes encubiertos resultaban lesionados: preservar la escena, coordinar con el fiscal federal asignado y cuidar que su exposición no comprometiera operaciones sensibles. Jennifer Walls, la fiscal federal que trabajaba con los equipos especiales en casos de fraude y corrupción, fue notificada casi de inmediato. En su oficina, con la cabeza baja sobre un máster de expedientes, Jennifer comprendió la gravedad. No solo habían golpeado a una trabajadora, alguien había intentado silenciar a una pieza clave. La operación sobre Meridian, la corporación que, en apariencia, proveía servicios médicos y sanitarios, llevaba meses en marcha. Las pistas hablaban de pagos ocultos, de sobornos camuflados como donaciones, de hospitales que desviaban contratos a favor de proveedores muy concretos. Detrás de esos papeles había historias de vidas que se desgastaban, de decisiones médicas condicionadas por lucro y, en el peor de los casos, muertes cuya responsabilidad se disimulaba con contratos. Grace, con su carnet en la cartera y la calma de quien ha visto cosas peores, supo desde el primer momento que la agresión en el banquete no era un accidente menor. Alguien había querido enviar un mensaje, o peor, había intentado destruir evidencia. Mientras tanto, en las oficinas centrales de Ashford Holdings, Richard Ashford hacía lo que la riqueza le había enseñado a hacer: activar redes. Su voz en la sala de juntas era medida, fría. Lo que para millones era una figura de éxito, para algunos cercanos era el arquitecto de decisiones que se traducían en vidas rotas. Richard tenía influencia, facturas y cuentas que podían explicar otras cosas, y un miedo fundamental a que su mundo, impecablemente posado, se resquebrajara por culpa de una investigación que olía a despojo. Para él, la agresión era un problema de imagen. Para los que supervisaban su cartera, era un desastre que requería control inmediato. La primera reacción de la familia fue la gestión del relato. Un portavoz dio un comunicado que hablaba de incidente lamentable y de respaldo a las investigaciones correspondientes, palabras que buscan suavizar y que en la práctica eran una cortina de humo. Pero Richard no se conformó con eso. Sabía que las redes sociales no perdonaban, que los juicios públicos podían precipitar investigaciones internas urgentes y que un agente del FBI lesionado era una pieza que podría costarle lo que más temía: la caída del imperio. A escondidas, Richard convocó a un hombre del que pocos hablarían abiertamente. Un tercero encargado de limpiar rastros, de manejar cámaras, de revisar metraje. En la era de la imagen, quien manipula una cámara puede alterar una verdad. No era ciencia ficción. En manos de la gente adecuada, unas horas de vídeo podían ser recortadas, una cara enfatizada, una mirada sacada de contexto. Se mandaron mensajes, se pagaron favores. La intención era clara: desviar la atención. Lo que no contaron es con la mirada insistente de algunos. Craig Ashford, sobrino de Richard, no era un fiel seguidor de la maquinaria familiar. Había aprendido con el tiempo que el dinero no eximía de la conciencia. A los 30 y tantos, con una incomodidad que se le pintaba en los ojos, Craig miraba las cosas con distancia.
Había estudiado fuera, había visto otras realidades, y algo en la operación le resultaba repugnante. Aquella noche, cuando vio la imagen de la mujer consumida por aceite, una especie de alarma moral se activó. En el amanecer de su conciencia, algo estaba cambiando. Se inclinaba hacia la verdad, por primera vez quizá, contra el linaje que le había dado nombre. En el mismo hotel donde tuvo lugar el banquete, Terrence volvió a su rutina de madrugada. Recogía vasos, lavaba platos, acomodaba mesas. La vida tiene una manera de colocar a la gente anónima en el mismo escenario que los poderosos. A veces es casual, a veces es teatral. Lo cierto es que Terrence había visto de cerca a esos cuerpos que se movían con seguridad forjada en la ventaja. Esa noche, sin saber que la histeria mediática iba a llegar hasta la pantalla de su pequeño televisor en la casa donde vivía con Gladys, limpió la sala tras un evento menor y regresó a su cuarto. Las horas siguientes fueron una mezcla de rumor y sobresalto. En el barrio, la gente comentaba el escándalo. En la televisión, el presentador repetía las imágenes como si fuesen un castigo público. Para Terrence, sin embargo, la noticia era algo que latía muy cerca de su propia historia. La misma familia de poder que se mencionaba en relación al banquete era, en sus registros personales, la que había manipulado decisiones que afectaron a hospitales donde él había trabajado. Terrence había visto en su etapa de paramédico contratos que movían camas, prácticas que evitaban la transparencia. Había llamado la atención sobre irregularidades y había pagado el precio en acoso y puertas cerradas. Denunciar no había puesto fin a nada, solo lo había convertido, para algunos, en un hombre incómodo. Lo que vino después fue una sucesión que se repite demasiado en la vida real. Un hombre incómodo en la mira de quienes no toleran incómodos. Ciertas noches, los poderosos necesitan chivos expiatorios para calmar la tormenta. Richard y su gente, al ver la posibilidad de que la investigación de Meridiana se acercara, comenzaron a buscar quién podía absorber la culpa pública. Alguien de baja visibilidad y poca defensa. No tardaron en fijarse en Terrence. La lógica era cruelmente simple. Un trabajador nocturno, sin influencia, sin abogados caros, con antecedentes de confrontaciones en hospitales por denunciar malas prácticas. El perfil estaba listo. Unos cuantos mensajes en la sombra, un par de llamadas a labios discretos y la maquinaria se puso en marcha. No sería necesario fabricar pruebas imposibles. Bastaba con aprovechar lo que ya existía en los sistemas, enfatizar una frase en una grabación, arreglar un testigo cansado. Con tiempo y dinero, cualquier verdad puede ser acomodada. La primera vez que Terrence se dio cuenta de que lo estaban mirando con otros ojos fue cuando la policía llegó al hotel. No fue por su trabajo, fue por una llamada. La cara del oficial que tocó a su puerta tenía la frialdad de quien trae noticias ajenas a la simpatía. «Señor Coleman, necesitamos hablar con usted sobre un incidente», dijo el hombre, con un tono que no admitía réplica. Terrence pensó en la tormenta que había escuchado en la televisión, en la mujer que vio en la pantalla, en el rumor de una investigación federal. No encajaban piezas, y sin embargo la sensación de fatalismo le subió por la espalda como un frío. En la sala de seguridad del hotel, las cámaras habían grabado todo el banquete y sus accesos. Los responsables del evento revisaron metraje y lo entregaron a quien lo solicitó. No pasó mucho hasta que alguien, con nombre y teléfono, se presentó con la autoridad suficiente para pedir registros. Los videos empezaron a circular entre ciertas manos. Cuando un editor decide cortar un plano y presentarlo sin contexto, el relato adopta vida propia. Terrence supo, en el ojo de la tormenta, que su rostro aparecía en un metraje con demasiada frecuencia. Había sido visto discutiendo con un proveedor días atrás, fue captado en otro video saliendo por una puerta lateral en horario poco prudente, y su pasado como denunciante se convirtió en un expediente que alguien podía presentar como predisposición. El relato que construyeron fue sencillo: persona con historial de ira y acceso a las inmediaciones, persona que además había tenido una confrontación con miembros del servicio. La maquinaria de encubrimiento, cuando se activa, no suele inventar de la nada, se aprovecha de la verdad, la corta y la peina hasta que adquiere otro patrón. Terrence escuchó los cargos leídos como si fuesen palabras que pertenecían a otra vida.
Lo acusaron de alteración del orden público, de agresión menor y, en un giro menos obvio pero devastador, de haber estado implicado en altercados en el establecimiento en fechas anteriores. La prensa local, hambrienta de culpables, no tardó en colgarle etiquetas. El algoritmo devoró la confección. La foto de Terrence junto a un titular que insinuaba culpabilidad se compartió sin que nadie reparase en la veracidad. Para muchos, el proceso ya había ocurrido en la memoria pública antes de que la justicia formal hiciera su trabajo. En casa, Gladys no entendía el susto que cernía. Miraba la pantalla donde un locutor pronunciaba su nombre y fruncía el ceño. ¿Ese es mi hijo?, preguntó con la torpeza de quien pierde palabras. La demencia la hacía pierda el hilo de los días, pero no le arrebataba la intuición. Había algo en la voz de su hijo que le decía que aquello no era justo. Terrence tomaba las manos de su madre, y por primera vez en noches no tuvo fuerzas para explicarle el mundo. Su historia necesitaba de abogados, de papeles y de peleas que ahora él no tenía. Mientras lo esperaban esposado en un despacho frío, Terrence tocó el billete de $2 que llevaba escondido en la cartera. Lo desplegó, lo olió casi sin querer, y se acordó de la mujer en la lluvia que había necesitado apenas un gesto suyo tiempo atrás. Fue su ancla. Si algo lo definía, era que él seguía creyendo en la dignidad de ese gesto. En medio de la humillación, el pequeño pliegue de papel le dio una coherencia que la acusación no podría arrebatar. La orden de detenerlo fue rápida y para el público lógica. Alguien tenía que ser señalado. No importaba si la evidencia era endeble, lo importante era que el relato funcionase. En el hall del hotel, mientras un par de reporteros buscaban la mejor toma, la policía se llevó a Terrence con un movimiento que fue al mismo tiempo rutinario y definitivo. Sus pasos resonaron en el mármol como si fueran puentes cortados. Dentro de la comisaría, con luces blancas y un papel que llevaba el sello de la investigación, Terrence escuchó decir su nombre como quien lee una sentencia anticipada. No se trataba solamente de la pérdida de libertad momentánea, era la manera en que un sistema podía proteger a los poderosos señalando al hombre que no tenía nadie. Allí, en esa mezcla de metal y papel, la historia se enredó. Richard Ashford seguía siendo intocable para muchos, y Terrence, el conserje que había dedicado su vida a ayudar, empezaba a transformarse en moneda de cambio. En el hospital, Grace luchaba por su recuperación con la misma profesionalidad con la que había llevado la operación. Sus heridas eran quemaduras superficiales, tratadas con cuidado para no revivir lo ocurrido en la prensa. Pero su mente trabajaba. Sabía que había sido blanco de una agresión calculada y que la sustancia que le impactó no había sido una torpeza espontánea. Había una intención, y esa intención tenía que ver con la investigación que llevaba meses realizando. A través de llamadas en cadena, comunicó a Jennifer Walls el perfil de las irregularidades que estaba rastreando. Registros bancarios, transferencias hacia cuentas offshore, contratos con empresas pantalla. Eran hilos que, si se seguían, llevaban hacia la sala de juntas donde decisiones estratégicas enterraban vidas. Jennifer, con la mezcla fría de quien ha visto demasiados casos y la enérgica firmeza de quien cree en probar cada cosa con documentación, pidió que se preservaran las pruebas. Solicitó la cadena de custodia de los alimentos y bebidas del evento, exigió mostrar cualquier manipulación de metraje y pidió que se entrevistara a todo el personal presente. Su voz en la sala de reuniones fue precisa. No vamos a permitir que esto se convierta en un circo donde se busca un chivo expiatorio. Era la promesa que por el momento no calmaba el dolor, pero marcaba el rumbo. Sin embargo, las instituciones no se mueven igual en todos los estratos. El dinero compra tiempo, y el tiempo permite que se reordenen las piezas. A media luz, en una sala con vistas a la ciudad que parecía no tener sombras, Eleanor Ashford contemplaba la imagen que ella misma había producido. La veía en bucle, y con cada repetición algo la consumía por dentro. La culpa, la vergüenza, la verdad de que su acto no fue solo una explosión personal, sino un síntoma de un poder que aplasta. Sin embargo, hablando en voz baja, con una copa que no se atrevía a tocar, murmuró para sí: no era para esto. No era una justificación, era un reconocimiento de que ella había cruzado un límite. Tal vez, por primera vez en años, una rendija de culpa se abrió en la coraza que la protegía.
Pero las rendijas, como se sabe, pueden cerrarse con la conveniencia o expandirse con el arrepentimiento. Eleanor estaba en el borde. La noche en la que Terrence fue detenido, alguien en la sala de prensa que cubría la historia lanzó un tuit que se hizo viral. La narrativa estaba servida. El agresor de la alta esfera había sido el catalizador. El pobre diablo que se había llevado el peso mediático era un conserje con antecedentes. Para muchas personas, la historia había terminado ahí, en el simple dibujo de culpa y castigo. Para otros, los que miraban con más cuidado, la tinta todavía no estaba seca en el expediente. El cierre de esa jornada fue una imagen que permanecería en la memoria de muchos. Terrence sentado en un banco de madera, con las manos cruzadas y el billete de $2 doblado en el bolsillo de su chaqueta, observando cómo el día se apagaba hacia un punto donde la defensa parecía pequeña ante la maquinaria de poder. No era el final, era el comienzo de una lucha que todavía no se veía. Mientras tanto, las piezas se movían por debajo de la superficie. Craig, perturbado por la manera en que la familia reaccionaba, empezó a pensar en una salida ética. Grace, desde una cama de hospital, comenzó a recuperar fragmentos de vídeo y a anotar nombres. Jennifer empezó a reunir pedidos de custodia de documentos que quizá, si se presentaban a tiempo, podrían cambiar el rumbo. Y en el patio oscuro, donde la ciudad respiraba con desaliento y esperanza a la vez, Terrence levantó la vista hacia un cielo que no prometía justicia por sí solo. Se aferró a su pequeño billete de $2 como si fuera una brújula. Sabía, en lo más profundo, que la dignidad de su gesto iba a ser la misma que lo sostuviera cuando la tormenta se volviera huracán. No sabía cómo, ni cuándo, ni de qué manera la verdad saldría a la luz. Solo tenía la certeza de que no se rendiría a la idea de ser el repuesto en un teatro donde la verdad era un lujo. En algún lugar entre las historias que contaban las noticias y las que no contaban las redes, una pregunta se hizo incendio. ¿Hasta dónde llegarían los Ashford? Y más importante, ¿quién tendría la valentía de encender una luz donde las sombras preferían quedarse? La pregunta quedó colgando como una llamarada que nunca se apagaba. ¿Quién tendría la valentía de encender una luz donde las sombras preferían quedarse? La respuesta llegó en forma de papeles nocturnos, conversaciones susurradas y decisiones que rompían familias por dentro. Si esta historia te está atrapando, compártela para que llegue a más gente. No es solo un escándalo de sociedad, es la historia de lo que ocurre cuando la verdad entra en un salón de espejos y obliga a la gente a verse tal como es. A la mañana siguiente a la detención de Terrence, la investigación que Grace había sostenido durante meses cobró una nueva urgencia. No se trataba ya solo de analizar transferencias o de seguir huellas contables. Había que proteger a una agente herida, preservar la evidencia física del banquete y, al mismo tiempo, contrarrestar la ofensiva de una familia que no iba a quedarse de brazos cruzados. Jennifer Walsh, cansada de los eufemismos, movió fichas con la frialdad de quien sabe que el tiempo favorece a quien tiene dinero. Emitió solicitudes formales de custodia de pruebas, pidió acceso inmediato a los archivos de seguridad del hotel y activó pedidos de registros bancarios a nombre de Meridian y de compañías vinculadas a Ashford Holdings. Grace, aún con vendajes en la mano, trabajó con la intensidad de quien sabe que cada minuto cuenta. Revisitó mentalmente la secuencia del banquete, la ubicación de las mesas, la trayectoria de los camareros, el platillo del que partió la copa, la etiqueta del contenedor de aceite que alguien había usado. Pidió a los técnicos que preservaran la cadena de custodia de cualquier residuo orgánico y que analizaran los metadatos de los vídeos grabados por el staff del hotel. En paralelo, rastreó comunicaciones internas de Meridian. Había correos cifrados que hablaban de ajustes a contratos y transferencias poco claras a sociedades pantalla. Esos documentos, si se lograban obtener con orden judicial, podían transformar sospechas en pruebas. Craig, desde su aislamiento dentro del aparato familiar, sufrió una pelea nocturna consigo mismo. Aquella madrugada caminó por el jardín de la mansión y miró la ciudad con la sensación de que cada luz brillaba por un precio. Esa imagen le caló hondo. Sabía que, si no hacía algo, la maquinaria seguiría aplastando vidas inocentes con la comodidad de quien acredita su limpieza moral con donaciones anuales. Al final, tomó una decisión que le costaría todo. Copió archivos, imprimió recibos, descargó correos y guardó en un pendrive lo que él consideró esencial. No lo hizo para destruir a la familia, lo hizo porque una voz dentro de él le dijo que lo justo debía pesar más que el linaje.
La noche en que Craig entregó aquel pendrive a una mano amiga fue una escena que pudo haber sido un cliché de película, pero en realidad fue simple y temblorosa. Encontró a Grace en un aparcamiento delante de una cafetería 24 horas, ambas figuras envueltas en la humedad de la madrugada. Le pasó el dispositivo en un sobre, y no dijo, «Te he traído la caída de un imperio». Dijo, «Hay números, fechas, nombres, toma esto. Si lo usas bien, puede limpiar muchas mentiras». Grace lo miró con una mezcla de incredulidad y gratitud. No era un movimiento romántico, era estrategia. Aquellos archivos contenían facturas, órdenes de pago y contratos facturados, a compañías fantasmas con nombre de flores y direcciones de oficinas equivocadas. Era la sangre fría de una maquinaria administrativa que disfrazaba el soborno. En paralelo, Jennifer logró que un juez emitiera múltiples citaciones: la sede central de Meridian, cuentas bancarias vinculadas a ejecutivos y la reserva de metraje original del hotel. Esas órdenes no eran triviales, requerían fundamentos probatorios y presentaciones formales, y señalan el rigor que la Fiscalía exigió desde el primer minuto. Mientras el abogado de Richard trataba de frenar por la vía técnica, alegando vulneraciones a la privacidad corporativa y retrasos en la entrega de pruebas, Jennifer lanzó una red. Pidió auditorías forenses de los servidores donde se almacenaban las transacciones y exigió la apertura de registros financieros internacionales. No se trataba de un golpe narrativo, era la consolidación de un caso que, por primera vez, ponía enfrente la capacidad de la riqueza para ocultar delitos. Dentro de la familia Ashford, la tensión se volvió insostenible. Richard desplegó sus cartas como siempre, llamadas a altos cargos, mensajes a periodistas amigables, amenazas veladas a empleados que dudaban. Pero lo que el patriarca no calculó fue la rapidez con la que las grietas morales podían propagarse en su entorno inmediato. Varios gerentes, cansados de la línea roja que marcaba impunidad, empezaron a mirar hacia otro lado. Uno a uno, los puntos de apoyo de la red se fueron resquebrajando. Un contador que llevaba tesorería indicó a su abogado que no certificara firmas sin documentos. Un proveedor, intimidado por las presiones, puso en un buzón de la fiscalía facturas con comprobantes que demostraban pagos ilegales. El dinero quizás compra silencio, pero no siempre compra conciencia. En la cárcel, Terrence vivió días con el ritmo duro y desordenado del encierro. Había momentos en los que la angustia se le subía a la garganta y otras en que la incredulidad le permitía respirar. Sus visitas eran escasas, Gladys no comprendía el alcance de los hechos, pero su mano arrugada buscaba la de su hijo y eso bastaba para que él sintiera un hilo de dignidad. Algunas vecinas del barrio recogieron dinero para pagarle un abogado decente. Una voluntaria que había seguido sus denuncias anteriores contactó con un defensor público que, movido por la rabia ante la evidencia de manipulación, aceptó tomar el caso con mayor energía. En la celda, Terrence hablaba con una calma que no terminaba de ser natural. Le repetía a su abogado, como si fuera un mantra, que no mentiría, contaría la verdad siempre. Esa fue su defensa más sólida, la coherencia de quien no tiene nada que tapar. Los días en que la Fiscalía Federal empezó a reunir pruebas fueron una mezcla de técnica y de pequeño teatro. Peritos revisando transferencias, analistas de datos siguiendo los caminos del dinero, agentes entrevistando testigos. La colaboración entre la Oficina Federal y el equipo de Jennifer practicó una coreografía que necesitaba precisión y sigilo. Grace aportó no solo el pendrive de Craig, sino también su experiencia en manejar la exposición pública de una investigación encubierta. Supo cómo revelar lo imprescindible sin poner en peligro otras investigaciones ni a más agentes. Jennifer, por su parte, trazó la estrategia. Primero, consolidar una acusación que deslegitimara el montaje contra Terrence. Después, dejar que la exposición fuera suficiente para desarmar a los que sostienen el poder. No buscaban efectos espectaculares, buscaban evidencias que sobrevivieran a un escrutinio judicial. Mientras tanto, Eleanor vivía una batalla interna. La mujer que había abierto la mano y dejado que el aceite rodara sobre otra piel, veía ahora las consecuencias de su impulsividad transformadas en vidas rotas. Sus noches dejaron de ser confortables. Era perseguida por postales de lo que había hecho, por la mirada de niños que veían en su figura la impunidad. Richard la presionó para que guardara silencio, para que mantuviera la versión pública que atenuara el golpe. «Lo arreglaremos», le dijo con voz de hombre que cree en su propia limpieza. «Esto no puede arrastrarnos».
Pero Eleanor ya no encontraba consuelo en la obediencia pasiva que le había enseñado la sociedad alta en la que vivía. Una tarde, en la soledad del despacho, abrió un álbum con fotografías antiguas, imágenes en blanco y negro de su madre con las manos sucias de harina. Una vida de trabajo que había dejado atrás sin más contemplaciones. Fue entonces cuando la culpa se le quedó densa en la garganta. No era solo la vergüenza, era la convicción de que había permitido que su nombre fuera utilizado como escudo durante años. Eleanor reaccionó de maneras que sorprendieron a quienes la conocían. Primero, mandó a su asistente a pedir que se preservara cualquier correspondencia que ella misma pudiera haber tenido respecto al tema de Meridian, un gesto calculado porque sabía que la evidencia que la comprometía también podía paradójicamente liberarla si era utilizada para señalar a otros. Más adelante, y con mano temblorosa, contactó a un abogado independiente. Lo que buscaba no era absolución inmediata, lo que pedía, casi en susurros, era la posibilidad de reparar. Su conversación con Jennifer fue un momento sellado por la tensión. Una mujer de privilegio que decidía finalmente hacer frente a las consecuencias de sus actos. El hombre que intentó reordenar esa red desde el poder se movió también con rabia. Richard no aceptó pasivamente que su cuñado dudara ni que su esposa buscara paliativos morales. Convocó reuniones, dejó órdenes, amenazó. Pero los caminos del poder son, a veces, estrechos, y la corrupción tiende a dejar trazas que nadie puede limpiar por completo. Cuando Craig filtró un correo donde un ejecutor financiero de la familia reconocía pagos hacia cuentas en paraísos fiscales, Richard perdió el control que creyó inamovible. Aquella mañana, en la que se le entregó una carpeta con las evidencias que el FBI ya tenía, se escuchó un silencio metálico en la sala de juntas. Era el silencio de quien sabe que ciertas puertas no pueden cerrarse. La primera victoria pública llegó en forma de una orden judicial inesperada. Los cargos contra Terrence, que hasta entonces eran alimentados por noticias de culpabilidad anticipada, quedaron bajo revisión. La oficina del fiscal local, frente al peso de la evidencia nueva y al riesgo de ser vista como parte de un encubrimiento, acordó reabrir casos y someter las pruebas a análisis independientes. No era una absolución todavía, era una puerta que se abría. Terrence salió de la comisaría con la mirada desgastada y la sensación de que alguien, por fin, le estaba escuchando. Cuando la puerta de la sala de detención se abrió, su primera imagen fue la de Gladys llorando con las manos temblorosas. No hubo discursos, solo abrazos que sabían a nada y a todo al mismo tiempo. Pero el verdadero golpe a la familia Ashford se construyó lentamente. La Fiscalía Federal presentó una acusación preliminar por fraude en la contratación de suministros médicos, por desviación de fondos y por posible manipulación de documentos judiciales. Los medios, que hasta entonces hablaban de un incidente aislado, comenzaron a narrar una historia más amplia. Empresas pantalla, contratos amañados, listas de pagos a funcionarios y a consultores que no aparecían en los registros oficiales. Aquello se convirtió en un terremoto. Jennifer y Grace, frente a cámaras y en salas técnicas, mostraron cómo las pruebas encajaban. Recibos con fechas falsificadas, transferencias con anotaciones que no correspondían, y un entramado de empresas que existían en papel, pero no en la realidad. El día en que la audiencia pública se anunció, la ciudad vibró con expectativa. No era un juicio final, pero sí una comparecencia que podía cambiar la percepción pública y que obligaría a testigos clave a presentarse. La sala de audiencias se llenó de cámaras, de rostros tensos y de personas que querían ver si la justicia era capaz de alcanzar a quien hasta entonces la evitaba. Terrence, con el billete de $2 guardado en la cartera, entró con paso firme. Había algo en su mirada que no necesitaba exhibir. Su dignidad era un eco que ya no podía ser manipulado. Grace fue una figura central en la audiencia. Cuando tomó la palabra ante el juez y la sala, lo hizo sin grandilocuencias. Explicó su presencia en el banquete como parte de una investigación mayor, mostró cómo había evaluado la escena y cómo las lesiones que sufrió eran parte de un intento de obstrucción. Su testimonio ayudó a establecer que la agresión no era un hecho aislado, sino una maniobra con una lógica concreta. Intentar silenciar a quien tenía en la mano un hilo que, si se estiraba, podía desembarañar todo un sistema. No hubo dramatismo innecesario, hubo hechos, fechas y certidumbres. Entonces llegó el momento en que Eleanor decidió hablar.
Entró a la sala pálida pero con una decisión que parecía sostenerla más que cualquier abogado. Se acercó al estrado y con voz contenida reconoció su conducta. No dijo excusas, dijo verdades parciales y aceptó responsabilidades. Contó la secuencia de presiones familiares, negó que su acto justificase el daño y ofreció lo que pocas personas de su posición suelen ofrecer: cooperación plena. Sus palabras no borraron lo ocurrido, pero abrieron una ruta inusual, la de la rendición de quien pertenece al poder. Fue, para muchos presentes, el choque de ver a una figura pública rendida ante su falta. No todos creyeron de inmediato. Richard, en la sala contigua, aferraba la mano del abogado que intentaba contener la hecatombe. Negó los hechos con la frialdad de quien ha vivido justificando todo en términos de negocio. Pero los documentos que Craig, Jennifer y Grace habían reunido hablaron con un peso que la negación no podía contrarrestar. Contratos con notas que probaban pago por favores, declaraciones de testigos que habían visto transferencias dirigidas a terceros, y comunicaciones internas donde se discutía la necesidad de comprar silencio a ciertos actores. Todo ello, ahora, fue presentado con la seriedad que el tribunal exige. El clímax se produjo cuando una pericia financiera mostró transferencias que, en términos contables, no tenían explicación razonable. Miles depositados en cuentas con nombres de empresas desconocidas y retiradas en efectivo o desviadas a consultoras con domicilios que no correspondían a negocios reales. Jennifer pidió y consiguió que se convocara a una mesa de expertos que explicara, en lenguaje comprensible, cómo esos movimientos encajaban en patrones de fraude. La sala escuchó, entendió y sintió que lo que parecía una abstracción era en realidad la base de un sistema que convertía vidas en números. Al final de la audiencia, el juez leyó una decisión que, si bien no era condenatoria a ese nivel, sí autorizó la remisión del caso a un gran jurado federal y dictó órdenes de embargo sobre activos relacionados con Meridian. Fue un golpe simbólico y práctico. Las cuentas ya no circularían con la impunidad de antes, existían medidas judiciales que limitaban el movimiento de activos. La noticia no dejó indiferente a nadie. Para Terrence, para Grace, para Jennifer y para Craig, fue un paso que deshacía la sensación de impotencia. A medida que las investigaciones avanzaban, se abrieron procesos paralelos. En el caso de Jasmine, Jazz, la hermana de Terrence, Jennifer encontró hilos que vinculaban su condena anterior a prácticas irregulares en la que estaban implicadas personas que habían sido beneficiadas por las decisiones de Meridian. Se revisaron expedientes, se solicitaron testimonios que antes no habían sido valorados y se descubrieron correos que demostraban la manipulación de pruebas. El resultado fue demoledor. Orden de revisión del caso de Jazz, suspensión provisional de la sentencia y, pocas semanas después, el archivo que condujo a su liberación provisional mientras se investigaban las irregularidades. La rehabilitación no fue inmediata ni sencilla, pero la justicia comenzó a reescribirse. El día en que Jazz cruzó la puerta de la prisión fue un día de lluvia clara. La emoción se filtró sin pompa, abrazos, lágrimas y conversaciones que se reconstruían a partir de ausencias. Gladys, perdiendo algunas palabras por la demencia pero recuperando la esencia del cariño, se agarró a su hija como si nunca la hubiese soltado. Terrence, en un rincón, observó la escena con el mismo silencio que lo había acompañado durante meses. No eran victorias escandalosas, eran reparaciones diligentes y dolorosas que daban razón al esfuerzo de quienes habían decidido no callar. La caída de la familia Ashford siguió su curso legal. Richard fue imputado formalmente por fraude y manipulación de contratos. Varios ejecutivos vinculados a Meridian enfrentaron cargos. Eleanor, por su cooperación, logró un acuerdo que incluía testimonio ante el gran jurado y admisiones formales sobre su conducta. Craig, cuyo papel en la filtración fue clave, no quedó exento de conflictos familiares, pero sí obtuvo protección y, más importante, la sensación de haber hecho lo correcto. El proceso judicial mostró que las rendiciones públicas no siempre eximen, pero que la cooperación puede reducir penas y facilitar la exposición de redes corruptas. Mientras tanto, la vida de Terrence empezó a recuperar piezas que la injusticia le había quitado. La comunidad se volcó con pequeños actos que, sumados, devolvían algo de dignidad. El sindicato de paramédicos abrió un expediente para revisar su readmisión y, tras evaluaciones profesionales, reconocieron su experiencia y le ofrecieron la posibilidad de volver a la actividad con medidas de apoyo.
No fue un cheque por daños y perjuicios que reparara todo, fue, en cambio, la restitución más cercana a su identidad, volver a ser quien salvaba vidas. En la ceremonia de reingreso, Terrence llevó el billete de $2 en la cartera. No lo mostró como trofeo, lo mostró como símbolo. Cuando tomó la palabra junto a colegas que lo recibían con aplausos, dijo pocas frases. Habló de dignidad, de la necesidad de escuchar a quien menos tiene y de que las pequeñas acciones contienen memoria. Su voz se dio lugar a un aplauso que aplaudió más que su reinserción profesional. Aplaudió la idea de que la justicia puede recuperarse de sus fallos si hay quienes la cuidan. El epílogo no fue una celebración perfecta. La familia Ashford pagó cara su caída, sanciones, desmentimientos públicos y la pérdida de posición. Para algunos, la historia terminó con el ajuste de cuentas, para otros, la sensación de que el poder se retira a otros linderos. Para la ciudad, sin embargo, quedó un aprendizaje. La indignación pública puede ser un catalizador, pero lo que realmente sostiene la justicia es el trabajo silencioso de investigadores, fiscales y gente anónima que arriesga por la verdad. Grace, que había sido la camarera que la prensa retrató sin contexto, volvió a su labor en la agencia con un reconocimiento que no buscó. Su testimonio fue crucial y su nombre, en las notas escritas por periodistas más sensibles, dejó de ser un titular para ser un ejemplo de profesionalidad. Nunca permitió que su condición de víctima la redujera a un objeto de espectáculo. Fue una agente que sufrió un atentado contra su integridad física y que a la vez condujo la investigación que en el final desenmascaró a los responsables. La comunidad afrodescendiente, que había visto en ese episodio un recordatorio de la violencia cotidiana, encontró en Grace una figura que conectaba resistencia y competencia. En el barrio de Terrence, la historia empezó a tener otros finales. Un grupo de vecinos organizó una pequeña fundación para apoyar a personas en situación de vulnerabilidad que lucharan contra injusticias similares. Se reunió dinero, se ofrecieron asesorías legales pro bono y en general se plantó la semilla de una red de solidaridad que no esperaba titulares, sino resultados. Terrence, que nunca fue un hombre de discursos, aceptó formar parte como figura pública, pero también como trabajador honesto. En una de las primeras iniciativas, visitó una sala donde jóvenes recibían formación para trabajos de emergencias y contó su historia. No habló de victimización, habló de la necesidad de sostener la verdad con hechos y de que un gesto sencillo puede transformar el resto de la vida. Ese gesto simple era precisamente el billete de $2 que había marcado su vida. La imagen volvió a aparecer en un momento que cerró círculos. Uno de los jóvenes del curso, un chico que había llegado a la ciudad sin recursos, tuvo una crisis familiar y pidió ayuda. Terrence lo escuchó y sin grandes palabras dejó sobre la mesa $2 doblados, idénticos al billete que había guardado tanto tiempo. «Para que no olvides que alguien te dio una oportunidad», le dijo. No fue una frase heroica, fue una continuidad del acto que lo había definido. La nueva generación entendió el símbolo sin grandes explicaciones. La bondad se sostiene en actos que a veces no cambian el mundo entero, pero lo cambian para alguien. En otra esquina, Eleanor enfrentó las consecuencias personales de su decisión. No recuperó el estatus social de antes. Hubo quienes la miraron con desprecio, y otros que, tal vez influidos por la posibilidad de redención, le ofrecieron un camino alternativo: trabajar en programas de reparación social. Aceptó una propuesta de voluntariado en un centro para mujeres afectadas por negligencia médica, algo relacionado, en forma y fondo, con las consecuencias de las decisiones que su círculo empresarial había tomado. Allí, sin cámaras ni alfombras rojas, empezó a aprender otra manera de mirar. Su arrepentimiento no borró lo hecho, pero sí abrió una posibilidad de reparación que, con los años, demostró que el cambio exige más que palabras. En el tribunal, el proceso continuó con sus ritmos legales. Hubo sentencias, acuerdos y apelaciones. Se nombraron auditores, se tomaron declaraciones y se dictaron sanciones administrativas que lentamente fueron desactivando la red corrupta. Para muchos, la justicia se mostró imperfecta. No todas las culpas fueron castigadas con la misma severidad y existieron acuerdos que generaron debates. Pero, en el balance, la historia devolvió algo esencial. Nombres que antes estaban al abrigo de la impunidad fueron señalados y, sobre todo, quedó una memoria pública de que la corrupción puede ser combatida con el entramado conjunto de la sociedad.
El cierre íntimo de esta historia no necesitó solemnidades. Fue una tarde de primavera, con luz templada, cuando Terrence caminó por un parque donde los niños jugaban y las madres conversaban. Llevaba en el bolsillo ese billete de $2 por última vez. Se sentó en un banco junto a un muchacho que barruntaba la vida con ojos abiertos. Lo miró, abrió la cartera y colocó el billete en la mano del joven. «Toma», dijo, «haz con esto algo que valga la pena». El joven lo miró sorprendido, sin entender del todo el gesto. Terrence sonrió sin teatralidad. «Que te sirva para recordar que alguien creyó en ti. Pásalo a otro cuando puedas». No fue una promesa de milagros, fue una invitación a la cadena pequeña y poderosa de la solidaridad. La ciudad siguió girando. El nombre Ashford dejó de sonar con la misma fuerza, pero las conversaciones que la caída de la familia había provocado continuaron en cenas, en asambleas vecinales y en aulas. Se discutió la regulación de contratos médicos, la transparencia en compras públicas y la protección a denunciantes. Terrence reanudó su vida con heridas visibles e invisibles, pero con la certeza de que su dignidad no fue comprada con titulares. Jazz recuperó poco a poco su proyecto de vida, y Gladys, en su modo frágil, tuvo más días de lucidez donde la familia se sentaba a contar historias que no necesitaban adornos. En una nota final que no es un epílogo perfecto, sino una continuación de lo que somos, Grace recibió un reconocimiento profesional que estaba lejos de la ópera moral, pero cerca del respeto. Un pequeño diploma y la promesa de que su expediente seguiría un camino sin sombras. Jennifer, agotada por años de casos, se permitió la satisfacción profesional de ver que el trabajo bien hecho tiene, ocasionalmente, consecuencias palpables. Craig tuvo que afrontar la ruptura con parte de su familia, pero ganó la calma de quien no es cómplice de lo que considera injusto. Eleanor cumplió su condena simbólica en la mirada pública y, lentamente, trató de transformar la culpa en servicio. La historia terminó con una nota que no pretende ser conclusión absoluta, sino una llamada. La justicia no es solo una sentencia, es una red hecha de actos pequeños y grandes, de personas dispuestas a arriesgar su comodidad por la verdad. El billete de $2, en un marco o en la mano de un joven, siguió siendo la metáfora a medias de que la bondad se sostiene en gestos repetidos. Terrence, con la voz más serena, dijo una vez en una entrevista: «No guardo rencor por lo que me pasó, guardo ganas de hacer lo correcto». No era resignación, era una forma de esperanza práctica. Si esta historia te ha movido, compártela con alguien que cree en la importancia de la verdad y la dignidad. Comenta abajo si alguna vez viste o viviste una injusticia y cómo reaccionaste. A veces, contar lo que ocurrió es el primer paso para que la historia cambie.